Hola, buenas noches amigos. Pues terminando el día ya y buscando nuestro espacio de cábala en el que platico un poco de lo que voy aprendiendo en mis clases, ¿no? Voy eligiendo así como que, o sea, los aspectos más importantes, ¿no? Porque realmente en mis clases pues se manejan muchos conceptos realmente, ¿no? Son muchos conceptos y todos ellos son muy profundos, son conceptos muy profundos. Eh, yo creo que la cábala se caracteriza por eso, ¿no? Por tener una profundidad en los temas que aborda, en los temas que trata y en donde cada aspecto es como mmm, cada aspecto es de una profundidad significativa, ¿no? Y bueno, ¿por qué platico esto? Porque me parece que en este tiempo los estudiantes de Cábala o las personas que estudiamos Cábala tenemos que difundir un poquito más ese conocimiento que permaneció muy oculto muchos años, amigos, y que no podíamos hablar de eso porque obviamente nos perseguían, nos quemaban por herejes. Muchos manuscritos fueron quemados, fueron echados a la hoguera. Muchos cabalistas fueron martirizados por un conocimiento en donde realmente era un conocimiento que era de la voz de Dios, porque este conocimiento fue adquirido hace, hace, hace más de 2000 años realmente, ¿no? Y estoy hablando de los profetas. Cuando los primeros cabalistas fueron los profetas, y de la voz de Dios, ellos hablaban con Dios y Dios les dio todo este conocimiento tan importante, ¿no? Y este conocimiento permaneció oculto muchos años porque en ese entonces se transmitían las tradiciones oralmente porque no se entendía mucho, ¿no? No se entendía mucho cuando te hablaban del manejo de la energía, cuando te hablaban de la presencia del Eterno, de que era el Eterno, porque ellos creían en el politeísmo y entonces ellos tenían varios dioses, entonces bueno, ya llegó Abraham con el monoteísmo y hablándoles de la presencia del Eterno, de quién era el Eterno, de cómo eran sus manifestaciones, de qué era su infinita sabiduría, de qué era el cosmos, de que él había creado no solamente el mundo, sino los multiversos, en un tiempo en que no se entendía nada de eso, amigos. Entonces, claro que este hombre con este conocimiento, pues no le quedaba más remedio que pues difundir lo que pudiera y también decirles, bueno, pues quien hablara en ese tiempo de los astros, quien hablara en ese tiempo de la energía, de cosas que no se entendían, pues inmediatamente era, ahora sí que hombre muerto. Entonces era necesario guardar mucho el conocimiento, era necesario transmitirlo, pero eran grupos muy selectos. Los estudiantes de Cábala les estoy hablando de grupos de 4, de grupos de 5, o sea, no es un conocimiento que yo creo que en el momento en que, bueno, en el momento en que he transmitido este conocimiento, eh, pues es un conocimiento que te salva, amigos, porque ese conocimiento te salva de muchas cosas. Yo por eso lo platico, porque yo creo que cuando entras a la cábala, ya hay algo que tu alma dice, ah, pues esto era lo que yo estaba buscando, esto es, eh, hay un sentido de conexión profunda, ¿no? Hay un conocimiento de Dios, pero a un nivel muy profundo, hay un conocimiento del alma a nivel muy profundo, hay una percepción de la realidad a nivel muy profundo, o sea que
tú empiezas a ver cómo todas esas creencias y lo que te han enseñado y lo que no te han enseñado, porque muchas cosas no te han enseñado, amigos, muchas cosas de que no te enseñan y que es la verdadera trascendencia del ser. O sea, la verdadera trascendencia del ser es que tenemos alma y casi no, yo nunca hablaba del alma, yo no conocía el alma. Y, y ya cuando comprendí la cábala, pues ya empezó a hablar, empecé yo a entender esta cosa tan grandiosa. Y entonces ahí me cambió la vida porque dije, claro, es que no somos cuerpo, claro, es que no somos cuerpo, es que es el alma el que reclama, o esa búsqueda que uno tiene, o esas preguntas que uno formula, que uno dice, bueno, pues ya estudié, ya tuve mis hijos, ya tengo mi familia, ya tengo mis amigos, gracias a Dios, pues como se pueda, ahora sí, como Dios nos dio a entender, tenemos una vida de bienestar, digamos, pero hay algo que todavía los buscadores no sabemos o sea, qué es lo que falta, qué es lo que no, o sea, no. Y entonces seguimos en esa búsqueda y en esa búsqueda. Y claro, porque es el llamado del alma, amigos. Claro, porque es el alma la que está desconectada, es el alma la que tú dices, bueno, ya es que hiciste un buen trabajo. La verdad es que la gente que vive su vida buena, que tiene su profesión, que tiene su familia, que lucha por su familia, que consigue sus cosas, yo creo que es una vida muy bonita, es una vida muy buena. Pero hay otro factor que va más allá, amigos, que es el factor de la trascendencia, que es el factor cuando uno empieza a preguntarte qué, y esto aquí ya acabó, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con esta energía que yo percibo? ¿No? ¿Qué pasa con esta intuición que a veces me llega, ¿no? ¿Qué pasa con esta energía, con esta energía tan grandiosa que es Dios? ¿Es el Señor de la barba en realidad o es una cosa más profunda, es una energía más profunda que lo abarca todo, ¿no? Entonces, ¿y cómo es nuestra relación con Dios, no? Y me parece que eso es el objetivo, ¿no? El objetivo de los estudiantes de Cábala, porque somos aprendices. Por eso se llama el rincón del sabio, porque sí, se llama el aprendiz del sabio, porque frente a este universo que encuentras, cuando encuentras la cábala, primero yo tardé muchos años en encontrarla, como 30 años. Yo no es que no, y yo ya había oído de la cábala, yo ya había oído, pero nunca me imaginé. Yo dije, bueno, pues una disciplina como cualquier otra, ¿no? Entonces empecé a estudiar budismo, empecé a estudiar eh, mucha filosofía y empecé a estudiar los maestros espirituales, empecé a estudiar mucha yoga, la meditación, eh, no, los grupos orientales, realmente, ¿no? Eh, el proceso Ayurveda, la mística del Buda, ¿no? La mística tibetana. Pero yo sentía que no, yo sentía que eso no era, yo sentía que eso no era, yo sentía que el llamado de mi alma seguía ahí otra vez diciéndome, bueno, pues es que esto no es, pues sigue buscando. Y entonces después de 30 años, lo cual me parece mucho, me parece mucho buscando, ya lo encontré y ahí es como he podido estudiar, amigos, y de ahí ya me quedé porque me maravilla, todos los días me maravilla. Y ha cambiado la percepción de mi vida y ha cambiado, me ha dado las explicaciones que yo siempre esperé tener. O sea, esperé siempre tener esas explicaciones que me da la cábala con esa profundidad que me da, porque es una combinación de espiritualidad, de ciencia,
pero maravillosa. O sea, la cábala no es una religión, es una ciencia y no se contrapone con ninguna religión y tampoco evangeliza. La cábala permaneció secreta muchos años porque no le interesa que, o sea, como les dijera, mucho oculta, mucho tiempo, muchos siglos permaneció oculta precisamente porque era un conocimiento tan profundo que no se entendía. Y siguió oculta y siguió oculta. A mí me parece que muchas personas, somos pocos los que estudiamos cábala realmente. Con la humanidad y la cantidad de población que hay, somos pocos los que estudiamos cábala. Entonces me parece que sigue oculta, ¿no? Me parece que los estudiantes que la encontramos y que nos y que nos cambia la vida es como buscamos comentar, ¿no? Porque entre nosotros comentamos muchas cosas, hay grupos de estudio, hay diálogo para poder entender el conocimiento, ¿no? Y estos espacios me sirven mucho a mí porque me permiten asentar el conocimiento, asentar lo profundo de los temas que veo y el mensaje que quiero transmitir, y porque es importante para mi alma. O sea, ya no digamos para mí, porque yo no les sé explicar por qué lo difundo. Pues es una necesidad de mi alma, como es una necesidad de mi alma estudiar cábala. No sé por qué. O sea, todos los días estudio porque me hace bien, porque de ahí soy, porque hay una cosa interna que te mueve la energía, la cábala te mueve la energía, te mueve las entrañas. Yo como estudiante les explico lo que yo sé, ¿no? Lo que yo experimento, pero pues esto tendrá otra explicación a nivel de los cabalistas, ¿no? Yo creo más profunda, pero a mí me interesa eso, lo que yo puedo transmitirle de mis sensaciones, de mi percepción de lo que significa la cábala, de lo que significa Dios. Para mí, en ese momento, después de conocer la cábala, de lo que significa el trabajo espiritual, amigos, porque pues yo no sabía que para ser espiritual había que trabajar tanto. La verdad es que los cabalistas son grandes estudiosos, amigos. A mí es que me sorprende todo lo que hacen los cabalistas. O sea, la profundidad de sus estudios, y que ya uno los ve, pero viejitos, 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 y todavía estudiando la Torá, estudiando la cábala, estudiando los secretos del cielo, y con una vida tan disciplinada, tan de dedicación a los demás, ¿no? Ya como ¿cómo les puedo yo decir? Como un desapego, como un control absoluto del ego, eh, una vida al servicio, una cosa muy bonita, una cosa muy, muy, muy bonita, y unas meditaciones muy profundas, unas meditaciones muy, muy profundas que mueven la energía en ese momento, que curan a las personas, que ayudan a las personas. Hoy veía en un video, por ejemplo, cómo un rabino pues iba a visitar a las tumbas de las grandes luminarias de la cábala, ¿no? Entonces pues en Israel están las grandes luminarias de la cábala, y pues están enterradas pues en un panteón, y como cualquier otro, ¿no? Están entre la multitud, no son gente que tenga una posición especial. Yo lo digo así, no porque yo creo que son seres santos, o sea, yo creo que tienen una santidad y o sea, son venerables pues de todo lo que han hecho, de todo el trabajo espiritual. Entonces, solamente sus tumbas están pintadas de azul. Pero en ese lugar, el cabalista, el rabino decía, se siente una energía, es una cosa, porque si algo saben los cabalistas es mover la energía. Y esta era una de las situaciones por las cuales nos mataban. Pues como
como sabíamos manejar la energía y poner la energía donde es correctamente, porque los cabalistas eso nos enseñan, a que tenemos una energía y que esa energía la tenemos que aprovechar y que poner bien en lugares correctos. Nos dan unos cuencos, la cábala nos da unos cuencos que tenemos en el alma, y esos cuencos la tenemos que llenar con buena energía, con energía de virtudes que nos da el alma del árbol de la vida. Y entonces sabemos mover la energía. La cábala te enseña eso todo el tiempo, a manejar tu energía, a manejar tu vibración, a cuidar tu visión. Lo que observas lo materializas, lo que dices lo plasmas, lo materializas, lo que piensas lo mueves, lo que sientes. O sea, es el sentir, el decir, el pensar, el hacer. Es una cosa maravillosa, es una cosa metafísica, es una cosa espiritual, es una cosa que... Y la presencia del Eterno en todos los procesos, en las células, la presencia del Eterno para que se mueva una enzima, para que se mueva el ADN, la presencia del Eterno en la mitocondria, la presencia del Eterno en el ATP, la presencia del Eterno en la neurona. Es una cosa extraordinaria, es que a veces te quedas así, porque, ay Dios de mi vida, eso es demasiado porque es una profundidad de un conocimiento muy profundo, pero que así es, amigos, porque estamos vivos y porque así lo siente el cuerpo, así lo vibra el cuerpo, así lo vibra tus células, así lo vives tú. Entonces es muy bonito poder ver cómo estaba el cabalista ahí, por ejemplo, en luminarias, junto a luminarias como el maestro Luria, como el maestro Cordovero, y él comentar la energía que se movía ahí. O sea, es una cosa maravillosa. Yo creo que estar ahí es una cosa que obviamente yo lo estaba viendo a través de la pantalla, y a través de la pantalla a mí es que me movía, Llegó un momento que tuve que dejar mis actividades y entrar porque eso que yo veía era una energía que rebasa. No sé si me hago entender, una energía que rebasa, era una energía muy grande, porque estas personas tienen mucha santidad, eran santos. Entonces, pues está muy bonito, porque esto, la cábala, no es que te cuenten una historia o no es que te digan una teología. La cábala, los cabalistas lo viven en su vida, tú lo ves y tú ves todos los milagros que hacen y tú ves la santidad y la vida que llevan y tú dices, ay Dios mío, es que no, es una práctica. Y tú pues no les llegas y pues no les vas a llegar hasta que no. O sea, no les llegas, pero yo creo que ese mérito, cada vez que tú estudias, ese mérito hace que los santifiques más, que tú digas, estos hombres cómo estudiaban en un tiempo en donde no había internet, y tenían que encerrarse en cavernas, tenían que encerrarse porque eran perseguidos, porque no se entendía ese conocimiento. Hagan de cuenta, por ejemplo, imagínense estudiando el rabino de bendita memoria, Luria, estudiando el alma. Imagínense, recibiendo estos secretos del cielo, estudiando para construir el árbol de la vida, para que todos tuviéramos esas enseñanzas tan profundas de tantos años estudiando él encerrado en una caverna, en donde era absolutamente perseguido, en donde sus manuscritos y todo ha salido a la luz, pero muchos siglos después, porque es un conocimiento que no se entendía, y era un conocimiento en donde pues los discípulos había que buscarlos con lupa, porque pues
unos no entendían y los otros no volvían al estudio. Entonces, pues, imagínense ustedes. Y ya cuando en este siglo han salido sus libros, cuando en este siglo tenemos esas bibliotecas digitales de lo que él estudiaba y tan adelantado a su época, la ciencia, estar hablando de la energía, estar hablando de la relatividad, estar hablando de en ese tiempo en donde los agujeros negros, la energía, el movimiento de la energía, las vasijas, la comunión con el Eterno, o sea, eso era una cosa que no se entendía, es una cosa que no, ¿de dónde es? La relación del alma con los planetas, con las energías del multiverso, con el Eterno, y de dónde viene el Eterno, del vacío absoluto para formar esto, para hacer la teoría del Big Bang. ¿A dónde ibas a ver eso en esos siglos? O sea, te mataban inmediatamente a la hoguera. Entonces, es una maravilla poder ver esos libros, leer esos libros, ver cómo han sido traducidos, ver lo que decían. A mí me maravilla la sabiduría que tenían y la verdad que por eso difundo el conocimiento, porque a mí me gustaría que alguien me hubiera dicho, mira, estudia esto porque esto te va a cambiar la vida. A mí me gustaría que alguien me hubiera dicho, me hubiera gustado. Hace 30 años, me hubiera evitado muchos problemas, amigos, me hubiera evitado mucho sufrimiento, porque todos tenemos problemas y situaciones muy duras, y la cábala me hubiera ayudado mucho con eso, amigos. La cábala me hubiera ayudado mucho con eso. Yo solita como pude salir sin la cábala porque no sabía, no llegaba todavía a la cábala, pero ahorita yo sí lo difundo porque la cábala puede ayudar a mucha gente. La cábala pero no porque quieras que te ayude o porque estés, ¿cómo se llama? Cuando uno es como muy, ¿cómo se me fue esa palabra? Cuando uno es como muy apegada a algo, cuando uno dice, ay no, pues esto es que está muy, esta como que ya está muy manipulada con el conocimiento, más o menos así, ¿no? Pero es que no trata de, pero es que no es manipulación, es que lo vives, amigo, lo vives en tu vida, lo ves en tu vida, lo vivencias en tu vida, lo vivencias. Es la práctica de cosas importantes, trascendentales, de cosas que dices, Dios mío, es que el conocimiento no puede seguir oculto. Tienen que haber más escuelas de cábala, pues tienen que haber más sitios donde la gente joven vaya y le digan a la cábala y no nos tropecemos tanto, porque de jóvenes hay muchos tropiezos y muchas cosas por no conocer la cábala. Entonces, para mí es importante eso, amigos, y darme cuenta hoy que en mis clases de hoy, por ejemplo, se habló mucho del patriarca Abraham y se habló mucho de este patriarca porque precisamente nos decía nuestro maestro, decía que Abraham era un hombre bastante imperfecto, que tenía muchas clipot le decimos en cábala a los errores o los horrores a los defectos. Entonces tenía muchos errores, amigos. Era un hombre bastante bruto, podemos decirle, o sea, pero no bruto de que pobre inteligencia, sino de que era rústico en su actuar, pues. Y entonces, como el maestro Abraham logró tanto mérito a los ojos de Dios, o sea, tanto mérito él, que Dios le susurró al oído el Sefer Yetzirah, que es uno de los manuscritos más importantes de la Cábala.
y que habla de todo el conocimiento del cosmos y las energías. Es una cosa maravillosa. Entonces, y cómo ese personaje tan rústico ¿no? Y no entendíamos, y buscando la vida de Abraham, y Abraham como en su emuná, que es la fe con sentido, ¿no? Que es la entrega absoluta, y cómo este hombre se convirtió en uno de los, o sea, se convirtió en uno de los hombres con más mérito frente a Dios, porque dice la cábala que Abraham es uno de los únicos hombres, de sus profetas, de sus elegidos, que le ha visto el rostro, porque todo lo que vemos son emanaciones, porque Dios es grandioso, y esa luz, nuestra mente y nuestro ser, aunque la tengamos impregnada, la tenemos impregnada en nuestras células, su luz, pero cuando tenemos los encuentros, esa luz nos ciega, porque no logramos entender esa luz tan infinitamente amorosa, ¿no? Y cómo Abraham tuvo ese mérito de tenerlo enfrente cara a cara. Y eso es maravilloso, y cómo en ese relato Dios se materializó para que él lo viera. O sea, cómo tuvo tanto mérito Abraham corrigiendo su alma, porque él luchó y corrigió su alma. O sea, y nos dice la cábala que la persona que corrige sus clipocs, sus errores frente a Dios, tiene el mérito más grande que si nace un cabalista que siempre ha sido cabalista y siempre ha estado ante la presencia de Dios. O sea, tiene más mérito ese burdo que logra pulirse a tal nivel que encuentra mérito a sus ojos, tiene más mérito ante los ojos de Dios que el cabalista más sumiso o con más santidad. Ese que estaba en el caos y logra autoconstruirse y autosanarse y autorredimirse, y ese tiene mucho mérito, y por eso Dios se materializó y ha sido uno de los únicos hombres que le ha visto el rostro directamente a Dios. Qué bonito, amigos. A mí es que ese estudio de la cábala y ese estudio de la Torah son cosas que te dan un mensaje tan profundo que hay que transmitirlo, amigo. Muchas gracias.